Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro seminario más que hacemos todos los viernes a las 12 del día. El día de hoy va a presentar el alumno Serrano Martínez Daniel Miguel. Aprovecho para agradecer a los organizadores de estos seminarios, que es la doctora Catalina Soriano Correa, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, el doctor Fausto Calderas García, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, su servidor, el maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres y la doctora María Guadalupe Salinas Juárez. Desafortunadamente, el doctor Fausto Calderas hoy no nos va a poder acompañar debido a que tiene un examen es sinodal en un examen de grado en una institución de CONACYT en León. Entonces no nos pudo acompañar el día de hoy, pero bueno, esperemos que ya la siguiente semana ya pueda estar con nosotros en el seminario. Bueno, entonces dejo que el doctor Edson presente al alumno y empezamos con el seminario de hoy. Por favor, doctor, gracias. Sí. Buenos días a todos mis compañeros, a los alumnos, a los coordinadores. Hoy tengo el gusto de presentar a uno de mis mejores estudiantes, que es el pasante de Ingeniería Química, Serrano Martínez Daniel Miguel. Este, Su tema versa en cosas que hemos trabajado a lo largo de estos años en este grupo de bioingeniería y su tema, el título de su tema versa en el estudio del efecto de gradiente de presión pulsátil, que es una fuerza motriz oscilatoria sobre la disipación, en este caso es el factor de fricción en fluidos no newtonianos. Su director de tesis es un servidor y los asesores es el doctor Fausto Calderas García, que se encuentra ahorita en León en un examen doctoral. Está examinando un alumno para obtener el grado de doctor y tenemos el gusto de tener también como asesor al profesor que es maestro en ciencias y próximo doctor ya, maestro en ciencia de ingeniería de materiales, Luis Antonio Ramírez Torres, que es profesor de la carrera, profesor asociado C de la carrera de tiempo completo. Entonces, sin más preámbulos, Daniel, bienvenido. Y este es digamos, un entrenamiento para tu examen que es el 29, que es la siguiente semana. Entonces, muchísimas gracias y por favor, todos sean bienvenidos aquí a su casa. Muchas gracias. Sí, claro, muchísimas gracias. ¿Me pueden indicar si se escucha? Sí, perfectamente. Ah, excelente. Pues bueno, hola a todos, buenas tardes, me presento, soy Daniel Serrano, miembro aquí del grupo de estudiantes del Laboratorio de Radiología y ahora también de Bioingeniería de la FES. Hoy tengo el gusto de presentar el producto del trabajo de la tesis que venimos realizando de la mano del doctor Edson Emilio Herrera Valencia. Como asesores tengo al doctor Fausto Calderas y al doctorante maestro en Ciencias e Ingeniería de Materiales, Luis Antonio Ramírez Torres, quienes pues, me han llevado de la mano en la realización de este trabajo. El título del trabajo es Estudio del efecto gradiente de presión pulsátil sobre el factor de fricción en fluidos no newtonianos. Y pues, bueno, vamos a entrar en materia. Aquí presento una estructura general de cómo viene organizado el trabajo. Vamos a ver una pequeña introducción, pasar por el marco teórico, hablar de fluidos no newtonianos generales y fluidos no newtonianos inelásticos y elásticos, su relevancia, las variables y ecuaciones adimensionales a las cuales llegamos. Vamos a analizar el factor de fricción de fluidos no newtonianos. Vamos a ver las simulaciones y resultados, que son representaciones gráficas de lo que las ecuaciones que obtuvimos nos entregan. Y bueno, también vamos a ver las conclusiones y un poco del trabajo que se podría extender a partir pues, del presente trabajo, ¿no? Entonces, como una introducción, vamos a hablar un poco de los factores de fricción. De manera general, el factor de fricción es una manera de medir la interacción entre por ejemplo, una partícula o una superficie con un fluido determinado. Para los ingenieros químicos es el pan de cada día. Es sumamente relevante para, por ejemplo, por un lado, el diseño de sistemas de transporte de fluidos, diseños de tuberías, el diseño de sistemas de bombeo, por otro lado, en el diseño de sistemas en los cuales
a lo mejor es relevante conocer de qué manera interactúan una partícula y un fluido que lo rodea para obtener un resultado determinado, ¿no? En términos un poco más estrictos, el factor de fricción es una medida de proporcionalidad del área de flujo y de la fuerza cinética. Entonces, aquí presento la proporcionalidad, la ecuación de proporcionalidad más simple que viene en el libro Bird de fenómenos de transporte y la expresión del factor de fricción de Darcy, que va a ser la base para pues, todo este trabajo, ¿no? Entonces, es muy, muy relevante para los ingenieros químicos poder conocer los factores de fricción, ya que se traslada a una pérdida de energía, hablando, por ejemplo, de los sistemas de transporte de fluidos, ¿no? Esto se puede interpretar como pérdida de energía y pues pérdida de dinero, ¿no? En un determinado momento. Y algunas de las preguntas que nos hacíamos al iniciar el planteamiento de este trabajo era, ok, el gradiente de presión en la industria puede ser constante, pero ¿tendrá la incorporación de un gradiente de presión pulsátil algún efecto sobre el factor de fricción? ¿Qué tanto incidirá? Y otra de las preguntas es, ¿qué variables podemos incluir para aproximar más el cálculo tradicional que nos enseñan en flujo de fluidos, por ejemplo? ¿Cómo aproximarlo más a la realidad? Y estas dos preguntas fueron los detonantes para este trabajo. Entonces, vamos a tratar de recordarlas porque vamos a regresar a ellas, ¿no? Hablando de fluidos no newtonianos, aquellos fluidos que se desvían del comportamiento, por ejemplo, del agua, hay muchas ecuaciones constitutivas que pueden ayudarnos a analizar este tipo de fluidos. Entre las más relevantes y las que caen en el alcance del presente trabajo son la idempotencia, Ellis, Reiner-Filipov para fluidos no newtonianos inelásticos y Fantin-Tanner para fluidos elásticos. Como pueden ver, se trata de ecuaciones con diferentes términos de ajuste que nos permiten ver ventanas reológicas. Esas líneas rojas que se pueden apreciar son las ventanas que nos permite dilucidar cada una de las ecuaciones constitutivas. Esto va a ser relevante porque si yo quiero estudiar un determinado fluido, deberé de aplicar la ecuación constitutiva que más se ajuste a ella para poder obtener una representación más fiel a la realidad, ¿no? Entonces, antecedentes, bueno, el presente trabajo se basa en los artículos, por ejemplo, el New Simple Analytical Method, por el doctor Herrera Valencia y, bueno, otros coautores. Este trabajo versa sobre un método simplificado para hallar la mejora de la fluidez en un fluido no newtoniano por medio de series de Taylor, que fue parte fundamental de la realización de este trabajo. También tenemos este artículo, Effect of Cholesterol and Triglycerides, Levels on the Rheological Behavior of Human Blood. Una de las aplicaciones que nosotros queremos hacer es precisamente la bioingeniería. Entonces, se hace aquí un análisis de las propiedades reológicas de la sangre humana de 20 donadores, también muy relevante para la realización de este trabajo. Y finalmente, este último artículo que versa sobre la obtención de los perfiles de velocidad y caudal para poder analizar los fluidos no newtonianos. Entonces, una de nuestras hipótesis o el hilo central de toda esta investigación fue si el efecto de la incorporación de un gradiente de presión pulsátil modifica el flujo volumétrico, entonces este podrá ser cuantificado a través del factor de fricción no newtoniano. Y eso es algo que queremos revisitar. Y bueno, hablando de los objetivos, como objetivo general, pues queremos hacer el análisis de un estudio biológico, en este caso de la sangre que fluye por un capilar, y vamos a buscar desarrollar una metodología consolidada que permita calcular los factores de fricción asociados al flujo pulsátil y vamos a considerar también mecanismos deslizantes, lo que preguntábamos, ¿no? ¿Qué otras variables puedo meter yo para a lo mejor interpretar de mejor manera la realidad? Pues bueno, metiendo el deslizamiento que hay en la pared entre el fluido y el flujo pulsátil, que es
no solo un flujo que ocurre en la industria, sino también en la naturaleza, en nuestros cuerpos. Entonces nos pareció interesante abordarlo de esta manera. Entre otros objetivos es obtener las expresiones de velocidad, caudal volumétrico y fluidez con diferentes ecuaciones constitutivas, escalar dichas ecuaciones, obtener gráficas que nos permitan dilucidar si las expresiones que obtuvimos sirven para algo o son aplicables para algo, y analizar los efectos que tienen el pulso y el deslizamiento sobre el factor de fricción. Entre otros objetivos que aquí presento también, ¿no? Y bueno, lo siguiente es cómo empezamos con este análisis. Iniciamos con una aproximación a un fluido newtoniano para poder tener una vista a priori de lo que estábamos por analizar. Entonces, iniciamos con un análisis newtoniano que se nos enseña desde flujo de fluidos aquí en la carrera. En este caso se analizó un sistema con coordenadas cilíndricas, está estacionario, con deslizamiento. El flujo se genera por un gradiente de presión constante, el flujo es laminar, el fluido es newtoniano y el fluido es incompresible también. Y se toma en cuenta el deslizamiento lineal de Navier. Por su simplicidad, es una expresión nada más de dos términos y porque refleja muy bien el deslizamiento real, ¿no?, de un fluido. Entonces, procedimos a hacer el análisis. Como pueden ver, es el análisis clásico de Hagen-Poiseuille para encontrar diferentes perfiles, en este caso el de velocidad, por ejemplo, que pueden ver en esta diapositiva. Posteriormente el caudal, que se vale precisamente del perfil de velocidades para poderse encontrar, es una doble integral. Se encontró el caudal volumétrico también y otros perfiles como la velocidad media y el esfuerzo cortante. Todo esto para poder nosotros tener las bases para poder definir el factor de fricción de Darcy. Partimos de esta expresión para poder encontrar el factor de fricción y después, una vez teniendo la aproximación newtoniana, poder hacer arreglos algebraicos para encontrar una expresión que esté en términos a lo mejor de propiedades de los fluidos que no son newtonianos. Aquí nada más como un brevario, pues puse todas las ecuaciones que obtuvimos en el primer análisis. Como pueden ver, aquí lo único fuera de lo tradicional fue incluir el deslizamiento en la pared, que se ve como una suma de una velocidad en la pared. Todo lo demás quedó igual. Y aquí, en la expresión del factor de fricción de Darcy, encontramos que es muy similar o se puede aproximar también como 16 sobre el número de Reynolds. Entonces, esa fue la primera conclusión que encontramos, que sí va a tener una incidencia del deslizamiento en la pared y que el factor de fricción se puede expresar como 16 sobre el número de Reynolds. Esa fue la conclusión de la primera sección del análisis. Y después procedimos a hacer el mismo análisis con las ecuaciones que presentábamos al inicio. La ecuación de ley de potencia, la de Ellis, la de Reiner-Filipov y la de Fantin-Tanner. Estos son los perfiles que obtuvimos. En realidad, en un momento más vamos a ver las gráficas, pero se presenta aquí porque ya llevamos un avance considerable en cuanto al desarrollo, ¿no?, del factor de fricción. Ya nada más es como sustituir. Y pues bueno, por eso es que los mostramos aquí. También lo hicimos de manera dimensional para simplificar los cálculos. En este caso, pues estos tres modelos son los que requirieron ser escalados. Y aquí se muestran las variables adimensionales que nosotros proponemos para estas ecuaciones constitutivas. En el caso de Ellis, en el caso de Reiner-Filipov y en el caso de Fantin-Tanner. Y como se pueden dar cuenta, la ecuación que más nos muestra el alcance del reograma es la de Reiner-Filipov. Por eso es que nosotros nos centramos en el desarrollo del factor de fricción para el modelo de Reiner-Filipov para poder dilucidar toda la curva reológica y poder ver los resultados con mayor libertad. Entonces, ¿cómo incluimos el gradiente de presión pulsátil? Se hizo por el método de la perturbación.
que tiene que ver con series de Taylor. Aquí se muestra de manera general los cálculos que se hacen. Entra en el gradiente de presión un parámetro de pequeñez y una función del tiempo que nos permite tomar en cuenta, pues, un gradiente de presión que va cambiando con respecto al tiempo en cuanto a la intensidad con la que incide. Entonces, aquí está el método que utilizamos. Después, en el desarrollo de Reiner Filipov, como pudieron apreciar en la diapositiva anterior, sacamos una expresión del factor de fricción que está en función de las fluideces, por eso desarrollamos la serie de Taylor en estos términos. Y pues finalmente obtuvimos a orden cero, que es la teoría sin pulso, y a orden 1, que sí toma en cuenta el pulso el gradiente de presión pulsátil. Entonces podemos obtenerlo tanto para sin pulso como para con un gradiente de presión pulsátil. Y aquí se ve, este es el corazón de nuestro trabajo. Estas son las expresiones para el factor de fricción no newtoniano a orden 0 y orden 1. Como les decía, la diferencia es que uno sí toma en cuenta el pulso y el otro no. Pero vamos a ver las gráficas para que podamos entender todo lo que queremos decir con todos estos números, ¿no? Entramos a la parte de la simulación computacional. Hicimos bastantes simulaciones. En este caso mostramos las de Reiner Filipov, mostrando el efecto que tiene el deslizamiento, mostrando el efecto que tiene el pulso sobre el factor de fricción, nuevamente para el modelo de Reiner Filipov, que es el que tiene un mayor alcance en cuanto al reograma. Y pues bueno, quiero traer su atención a esta primera diapositiva con gráfica. Aquí graficamos la fluidez aparente y analizamos solamente la incidencia que tiene el deslizamiento. Como podemos apreciar de abajo hacia arriba, si nosotros empezamos con una beta 0, que es justo el deslizamiento lineal de Navier que mostrábamos, este valor beta 0 nos indicaría que no hay deslizamiento en la pared. Entonces vemos que la fluidez se comporta normalmente. Conforme nosotros variamos el deslizamiento hacia un valor máximo que va a ser 1, notamos que la fluidez aumenta. Esto quiere decir que si nosotros empezamos a tomar en cuenta el deslizamiento en la pared por la cual fluye un fluido, vamos a encontrar que el flujo se ve favorecido conforme hay un mayor deslizamiento en la pared. Entonces, esto es lo que podemos rescatar de esta primera gráfica. Por otro lado, ya entrando al factor de fricción, que es lo que nos compete, primero mostrar la expresión de la derecha, ¿no? Que es justamente la relación de fluideces de las cuales les hablaba hace un momento. Es el inverso. Como pueden dar cuenta, es como si pusiéramos un espejito. Entonces, de la fluidez, ponemos un espejito y el factor de fricción va a tener un comportamiento muy similar. Y también estamos haciendo el análisis del deslizamiento sobre el factor de fricción. ¿Qué va a pasar? Como pueden notar, en el valor de beta 0, en donde no hay deslizamiento, el factor de fricción es máximo. Lo que se traduce a que si yo tengo un deslizamiento favorable en las paredes de mi sistema de flujo, entonces el factor de fricción va a reducirse. Esto quiere decir, por ejemplo, si vemos la pendiente de la curva en beta 0, pues notamos que es una pendiente bastante pronunciada. Eso quiere decir que hay una pérdida de energía considerable y pues el flujo no va a ser tan bueno como si, por ejemplo, nosotros tenemos el valor máximo de deslizamiento. Ahí no hay tanta pérdida de energía, como podemos notar, la pendiente está más acostada hacia el eje de las X. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta simulación? Que el deslizamiento sí va a tener una incidencia sobre el factor de fricción, una incidencia positiva, y vamos a tener una menor pérdida de energía en este sentido. Otra de las gráficas que podemos obtener por medio del presente trabajo es el efecto del pulso. El efecto del pulso es muy curioso porque si nos damos cuenta, en la línea negra no tiene pulso y el factor de fricción nuevamente es el inverso de la fluidez, sin más.
¿Qué pasa cuando yo estoy tomando en cuenta tanto deslizamiento como pulso? Pues podemos ver que hay una desestructuración del fluido. Ahí en la línea roja podemos ver que tiene un punto mínimo. Si nosotros nos ponemos a pensar en el pulso como un gradiente de presión, pues obviamente es una función que sube y baja, ¿no? Parecida al seno. Entonces, conforme yo voy alcanzando un nivel máximo del pulso, también el factor de fricción va a tener una respuesta a este gradiente. Como pueden darse cuenta, cuando yo tengo un máximo de flujo, el factor de fricción va a disminuir lo máximo posible y se nota ahí en esa como jorobita negativa que tenemos en la línea roja, que toma en cuenta el deslizamiento, tanto el deslizamiento como el pulso. Entonces vemos cuál es el efecto que tiene y vemos que es una manera como de optimizar el flujo. Si yo tengo un gradiente de presión constante, la línea negra, no hay ninguna como optimización del fluido, pero si tomamos en cuenta el pulso, sí hay una optimización en el factor de fricción. Va a disminuir y va, va el fluido se va a desestructurar, se va a ordenar, se va como a, ¿cómo decirlo? Como a formar filitas y va a tener una mejora. Y aquí tenemos otra gráfica que contrasta todo lo anterior, ¿no? En la línea negra tenemos, estamos tomando en cuenta el pulso, pero no hay deslizamiento. Cuando tomamos en cuenta el deslizamiento, que es la línea naranja, vemos que el factor de flexión ya de por sí disminuye. Y si tomamos en cuenta tanto el pulso como el deslizamiento, tenemos una mejora muy considerable en cuanto al factor de fricción. O sea, disminuye, quiere decir que el flujo es más óptimo. Y hablando de las aplicaciones en bioingeniería, sabemos que la ingeniería química es una ciencia que puede ser multidisciplinaria, no es exclusivamente aplicable a lo que hablábamos al principio, ¿no? Sistemas de flujo industrial o el diseño de reactores, sino también se puede aplicar en otras ramas. En este caso, basándonos en uno de los artículos que el doctor Fausto y algunos otros colegas desarrollaron, pues vimos que era aplicable a la bioingeniería. Entonces, aquí está. ¿Por qué es relevante hacer una aplicación de este tipo? Pues porque la hipercolesterolemia es una cuestión que nos aqueja como país. Ahí hay algunos datos relevantes. Entonces, pues, esto nos puede ayudar a diseñar equipos de flujo para, por ejemplo, operaciones a corazón abierto, bombas peristálticas y incluso a lo mejor pruebas no invasivas, ¿no? En los pacientes para poder encontrar los valores del, del colesterol. Y bueno, aquí son los datos que utilizamos. Nuevamente, cortesía del equipo de aquí de radiología. Son los parámetros que utilizamos para poder hacer un acoplamiento de estos datos a nuestra función. Seguimos en Reiner-Filipov y esto es lo que encontramos. Como pueden ver, el comportamiento es bastante similar a los que tuvimos teóricamente, pero sí tiene una incidencia al nivel de colesterol en cuanto al factor de fricción. Si se dan cuenta, el colesterol alto nos da un factor de fricción mayor que si tenemos, por ejemplo, un paciente con colesterol bajo. En este caso, el colesterol medio se mantiene justo a la mitad de las dos curvas, dándonos a entender que pues, una persona que sufre de hipercolesterolemia tiene un mayor factor de fricción como resultado de las incrustaciones del colesterol y por tanto su corazón tendrá que hacer más esfuerzo para poder hacer fluir la sangre. Y bueno, si mantenemos niveles de colesterol bajo en la sangre, el flujo se ve mejorado, se ve optimizado y pues es la situación ideal, ¿no? Buscar tener menores niveles de colesterol en los pacientes.
Y la metodología de la que hablábamos es resultado de todos estos pasos que seguimos en el presente trabajo. Primero se determina qué ecuación constitutiva necesito, qué alcance necesito conforme al fluido que yo voy a estar caracterizando o analizando. Se hace un análisis no newtoniano para encontrar los perfiles de velocidad, caudal y fluidez aparente, porque queremos tener una función del factor de fricción que quede precisamente en términos de la fluidez. Después vamos a escalar estas ecuaciones para poderlo aplicar como ya se vio en el presente trabajo. Se hace una sustitución del factor de fricción en función de la fluidez aparente, o sea, vamos a utilizar ese perfil y finalmente se obtiene el factor de fricción newtoniano a presión constante. Lo que seguiría, si necesitáramos hacer un análisis con un gradiente de presión pulsátil, sería precisamente utilizar el método de la perturbación que se utilizó anteriormente, que se mostró anteriormente, y así es como podemos obtener el factor de fricción no newtoniano pulsátil para cualquiera de las ecuaciones que incluye este trabajo. Ya nada más, como les comentaba, el trabajo de los cálculos ya está hecho, lo incluye el presente trabajo, pero sí hay que hacer la sustitución utilizando esta metodología consolidada para poder ya después hacer uso de las ecuaciones pues en casos necesarios hacer las simulaciones. Y algunas de las conclusiones de este trabajo que sí, respondemos a la hipótesis del principio, ¿no? Sí tiene un efecto la incorporación de un gradiente de presión pulsátil porque modifica el flujo volumétrico y se puede cuantificar un poquito lo que hablábamos, ¿no? Cuando el pulso alcanza un máximo, el factor de fricción va a alcanzar un mínimo debido a la reestructuración del fluido. El pulso también tiene un efecto de reducción en el factor de fricción, y pues en este sentido su incorporación beneficiaría el flujo del fluido por la estructura reordenada que hablábamos hace un momento. También encontramos que la incorporación del deslizamiento en la pared va a propiciar un flujo más libre y por lo tanto un menor gasto energético. Por ahí también encontramos que para los fluidos no newtonianos, el factor de fricción no newtoniano se puede expresar como un múltiplo del factor de fricción newtoniano, multiplicado por el cuadrado de la función viscosidad normalizada. Eso es algo que encontramos en general para hacer la aproximación del factor de fricción no newtoniano. Y pues lo que vimos, ¿no? Que el factor de fricción no newtoniano sigue la curva de viscosidad elevada al cuadrado. Justo lo que veíamos de poner un espejo en las funciones de la fluidez y el factor de fricción, que tienen como una relación inversa, es justo lo que encontramos en este trabajo. Entonces, esto es lo que pudimos rescatar de todos estos cálculos y simulaciones que hicimos. Y pues, finalmente, pues las referencias, ¿no? De este trabajo. Entonces, espero que haya sido útil la presente presentación, valga la redundancia, y pues de mi parte sería todo. Sí, muchas gracias, Daniel, por tu exposición. Vamos a pasar a la sección de preguntas, de dudas, de sugerencias de parte de los asistentes. Recuerden que pueden levantar su manita, poner una pregunta en el chat o bien prender su micrófono. Veo la mano levantada del doctor Edson. Adelante, profesor, por favor. Daniel, ¿me escuchas? Buenas tardes, ¿me Sí, escuchas? sí, buenas tardes. Perfecto. Sí, sí. Primero que nada, felicitarte. Tú eres un gran orador, me gusta mucho cómo presentas. Creo que tenemos muchos alumnos que tienen esas habilidades blandas de transmitir las ideas y eso es muy importante, eso es algo fundamental. Eh, eh, También felicitarte porque ya viene tu examen ya es inminente la siguiente semana y creo que ya estamos listos. Sí. Hay algunas preguntas que te quiero hacer, sobre todo para generalizar. Eh, ¿Cuál es el tema de tu tesis? ¿Cuál es el tema principal? Hacer un análisis de la incidencia que tiene el pulso y el deslizamiento sobre el factor de fricción. Exactamente, es básicamente ver el efecto que tiene el factor de fricción y el deslizamiento, digo, el pulso y El los pulso. mecanismos deslizantes
en el factor de fricción. Ahora, ¿por qué es importante estudiar este tipo de sistemas? O sea, aquí tenemos a 45 estudiantes que nos están comentando cuál es la importancia de tu trabajo. ¿Por qué es Sí. necesario estudiar este trabajo? De inicio, ingeniería química es una rama multidisciplinaria a donde vayan, va a haber aplicaciones, ¿no? Pero es importante porque la mayoría de los fluidos con los que se trabaja en la industria son no newtonianos y hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? No siempre va a ser la aproximación clásica que se nos enseña, a veces va a ser va a ser necesario un poquito más de un estudio más puntual para los fluidos no newtonianos. Ok, fíjate, ahí hay que hacer varias cosas. Primero, tenemos que comentar que la mayoría de los trabajos y de las aplicaciones industriales de interés tienen que ver con fluidos no newtonianos. O sea, el Sí, fluido newtoniano es una aproximación burda, buena, que nos permite empezar a trabajar con este tipo de sistemas. Eh, el sí, deslizamiento se presenta en las interfaces entre el material y el fluido. Y esto tiene que ver mucho con, por ejemplo, problemas donde tienes incrustaciones en las paredes. En este caso, una aplicación biológica es el colesterol. Y eso debe de quedar sí, muy claro. O sea, primero, ¿cuál es mi tema y el por qué lo estudio? Porque la mayoría de los sistemas presentan deslizamiento en las paredes ok, o que no es tomado en cuenta, porque siempre dices, la velocidad en las paredes es cero, es la cero, primera aproximación, pero no necesariamente. Puedes tener ahí efectos de lubricación que no te permiten tener esa aproximación. Segundo, los fluidos newtonianos son muy restringidos. Hay que hablar de fluidos no newtonianos en toda la industria, que es importante, sí, ¿de acuerdo? Y ok. otra de las cosas es que tú estás metiendo el gradiente de presión pulsátil y los mecanismos deslizantes y cuál es la contribución más importante de meter esos dos parámetros, el deslizamiento y el gradiente de presión. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Esa es la Sí, pregunta? Sí, pues que el factor de fricción se reduce conforme entra el pulso y también es reducido con el deslizamiento. Entonces son dos fenómenos que hacen que el flujo sea más libre, por decirlo de alguna sí. manera. Mira, lo que debemos de poner, estoy de acuerdo, muy bien de acuerdo en que los dos afectan de una manera negativa al aumento o a la Claro, viscosidad, la disminuye. Entonces, al disminuir la viscosidad, disminuye ese mínimo que tú tienes en alguna de las gráficas. Eh, ¿Podríamos irnos a las gráficas que tienes donde se ve el pulso y se ve el no pulso, por favor? sí, esta, por ejemplo. Ahí, ok, puede ser esa. Fíjate bien. Ahí hay que especificar bien las condiciones que tenemos. Es lo que habíamos discutido de las gráficas. O sea, hay que poner bien. Si te das cuenta, en la línea roja aparece un Sí. mínimo. Ese mínimo, físicamente, ¿qué significa ese mínimo? Que el pulso ya llegó como a su máximo, ya está transportando ¿cómo llamarlo? Ya está transportando el fluido, alcanzó su máximo el pulso, el Ujú. caudal, y entonces redujo el factor de fricción. Pero fíjate, ahí lo que tenemos que ponerlos es en términos de la estructura. Cuando tú aplicas Ah, ya, el pulso, se reestructura el fluido. desestructuras el fluido no newtoniano. Al desestructurarlo, haces que los elementos materiales que lo contiene se oriente. Y al orientarse, bajas la viscosidad. O sea, desestructuras y bajas la viscosidad. Eso es lo importante. Entonces, Ok. al desestructurar y bajar la viscosidad, baja el factor de fricción a un valor mínimo. Y ese valor mínimo es el que se observa exactamente cercano, un poquito más cercano al 10. Entonces, acuérdate que hay que poner Claro, eso y me gustaría que lo incluyeras en esta gráfica. Aplico el por pulso, supuesto. desestructuro y oriento las partículas y se obtiene el mínimo de viscosidad. ¿De acuerdo? Muy bien, Muy excelente. bien.
Muchas gracias por el Otra comentario. de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es esto. A ver, vámonos a los parámetros materiales, Ujú. donde tienes, por ejemplo, las tres curvas, colesterol bajo, alto, medio, esas cosas, ¿no? Ok. Fíjate que estas gráficas nosotros las tenemos que mejorar, no en esta cuestión, pero sí me gustaría publicarlo, porque los ajustes que se hicieron fueron ajustes que no fueron del todo correctos, es decir, se tomaron las viscosidades aproximadas y en los parámetros y se ajustaron del modelo Bautista Manero al Sí, modelo de Reiner Filipov. Entonces, a mí me gustaría que en un trabajo futuro, que sería para el artículo, y cuando estés en lo de la maestría, no estés en el doctorado, por favor, este, después de tu examen, que retomemos esta parte, porque curiosamente, cuando tenemos el colesterol alto con el BMP, tenemos la viscosidad menor y tenemos el colesterol medio está bien y el colesterol bajo está hasta arriba. Aquí lo tenemos intercambiado. Entonces, eh, mi primera premisa sería, es que estamos utilizando un modelo diferente, puede ser, pero yo creo que es el ajuste de datos experimentales. Entonces, ahí tendríamos que utilizar los ajustes no lineales que hace el profesor Luis para extraer la información y alimentar con datos lo más estadísticamente correctos el modelo y obtener las curvas, digamos, vamos a esperar que sean muy parecidas a las otras, porque en un modelo nos dice que el colesterol alto está hasta abajo y en este modelo está hasta arriba. Entonces, creo que ahí tenemos que ver bien los datos experimentales. ¿De acuerdo, Daniel? Entonces, eso sí me sí, gustaría que claro. lo pusiéramos ahí, que comentáramos que esto es parte del trabajo que vamos a establecer. ¿De acuerdo? Claro que sí, y dentro del alcance, pues de lo que nosotros buscábamos, al menos nos permitió hacer una primera aproximación, ¿no? Exacto. Que pues es muy nutritivo. Exactamente, exactamente. Bueno, pues por mi parte es todo. Creo que vamos muy bien y te felicito ampliamente y ya estamos listos. Gracias. Y te mando un mensaje ahorita. Después hago otras preguntas. Gracias. Sí, claro. Gracias. Gracias, doctor Emilio, por sus preguntas. Gracias, Eh, profesor Luis. Al contrario, gracias a usted. Recuerden que pueden hacer sus preguntas levantando su mano o poniéndola en el chat. Veo una pregunta aquí de su compañera Alejandra Mendoza. Pregunta Alejandra, ¿cuál es el efecto de presión del gradiente de presión constante sobre el factor de fricción? Esa es la pregunta que te hace Alejandra, Daniel, por favor. Gracias. Sí, pues como tal, no alcanza un máximo la curva. Digo, no es algo que hayamos analizado aquí, pero pues al ser bueno, vas a empezar tu flujo, ¿no? El factor de fricción va a ir subiendo hasta su punto máximo, cuando el caudal alcanza un punto máximo, y ahí se mantiene, porque es un gradiente de presión que se mantiene con el mismo valor de manera constante. Entonces, no es una curva, es más bien subir a un punto máximo y mantenerse ahí. Ese es como el efecto que tendría el gradiente de presión constante. Gracias, Daniel, por tu respuesta. Si hay más preguntas en el chat, levantando la mano, alguna sugerencia que tengan para su compañero. No veo manos levantadas ni un nuevo mensaje en el chat. Bueno, entonces aprovecho, Daniel, para hacerte unas preguntas. Primero, te Sí, felicito. claro. Considero que fue una muy buena exposición, muy ilustrativa. Sí lograste condensar lo más importante de tu trabajo. En ese sentido, te felicito mucho. Hay unos detallitos que ya te voy a decir al Sí. final de mi comentario, perdón. Bueno, la primera Sí. pregunta que te haría, Daniel, ¿por qué no consideraste el balance energético en las ecuaciones de movimiento y de continuidad? Esa es mi primera pregunta. Eh, el balance energético, a ver, voy para allá, para las... Ok. ¿Por qué no lo puse aquí? O... Sí, porque de las ecuaciones de balance tienes ecuación de Ujú. continuidad, luego ecuación de balance de momentum
pero no agregas la ecuación de energía, ¿no? Ya ves que son tres balances los más importantes en fenómenos Ah, de sí, transporte. sí, sí. Este, pues quisimos irnos más por solo el flujo. Sería interesante, sí, incluir pues la energía, ¿no? Pero en este caso, en el alcance nada más nos quedamos con continuidad y con el balance de momento. Pero podría ser interesante abordar, ¿no? Con la de energía también. Sí, bueno, estás considerando que el flujo sanguíneo se está dando a temperatura constante, ¿verdad? Si es a Sí, temperatura constante, pues no consideras el balance energético. Y es una suposición que sí es realista, porque en el cuerpo humano, al menos la mayoría del tiempo estamos a una temperatura constante, ¿verdad? Entonces, el sí. balance energético, pues no lo tomamos en cuenta, ¿de acuerdo? Ese Ok, sería el motivo. perfecto. Muy bien. Otra pregunta, Daniel. ¿Por qué tuviste que utilizar el llamado esquema perturbativo para expresar tu factor de fricción? Sí, ¿por qué? Porque aquí hay variaciones muy pequeñitas, por eso es que se toma en cuenta un parámetro de pequeñez. Entonces, este parámetro puede hacer dos desviaciones, o en un primer caso puede no tener mucha relevancia, como también puede tener muchísima relevancia. Entonces, introducir el método de la perturbación nos va a poder hacer o tomar en cuenta más bien la incidencia que tiene este pequeño parámetro y desarrollando la serie de Taylor podemos ver que sí, finalmente, a pesar de ser un parámetro bastante pequeño, sí tiene una incidencia considerable en nuestro factor de fricción. Sí, de hecho, por eso se utiliza esa aproximación, ¿verdad? Pero la Sí. pregunta va más encaminada. ¿Encontraste una solución analítica para el esfuerzo en la pared y para la velocidad promedio para expresar el factor de Darcy? No. Exactamente, entonces tuviste que utilizar el método de perturbación, ¿verdad? Porque efectivamente es Sí, una función, ¿no? que, que tu función es complicada porque es no lineal. Entonces tú utilizas esa herramienta matemática para aproximar esa función complicada con una función más sencilla, entre comillas, ¿verdad? Porque aún así sí. tienes una función bastante complicada. Entonces, sí, utilizaste el método de perturbación para expresar el esfuerzo en la pared y la velocidad promedio de una manera más sencilla y efectivamente ir agregando términos con la aproximación a orden cero, a primer orden, empiezas a generar más términos, ¿ok? Y cada Ujú. término te va dando fenómenos distintos, exactamente como muestras aquí en esta gráfica, efectivamente. Muy bien, Ok, muy Daniel, bien. perfecto. Excelente. Un detallito, bueno, ahí a la esquina superior derecha dice confidencial. Me imagino que es Ah, bueno, hay que quitar eso, es- ¿no? Porque sí, 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 es del Word que estoy utilizando, tiene eso, lo tiene sí. como para que siempre, pero sí, sí, Ah, de entiendo que acuerdo, eso de no acuerdo. va. Sí, 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 bueno, no es confidencial, es algo que cualquier persona lo puede consultar, ¿no? público, No hay sí, ningún... para todos, con todo Exactamente, gusto. exactamente. Sí, exactamente. Bueno, Daniel, una última pregunta, ya termino para permitir a los demás participar. De las Claro. conclusiones, si tú combinaras experimentos entre bajo colesterol, medio colesterol, alto colesterol, deslizamiento en la pared o no deslizamiento en la pared, ¿qué combinación de Ujú. esas características piensas que te maximiza el flujo y por qué? Eh, de lo que encontramos, pues que haya un colesterol bajo, porque pues no va a haber primero ni incrustaciones, ni va a haber tanta eh, desestructuración, ¿no? En la parte del flujo. Y que sí haya deslizamiento porque pues vimos que para la cuestión de la fluidez, pues es una variable que ayuda, ¿no? Al flujo. Entonces yo creo que sí que haya deslizamiento y sí, en general que haya un deslizamiento en la pared y que el colesterol sea bajo. Sí, de hecho, efectivamente esa es la respuesta. Deslizamiento en la pared y bajo contenido de colesterol aumenta el flujo, disminuye el factor de fricción, ¿no? Una persona sana que tiene bajo colesterol
no tiene ninguna clase de incrustaciones en las arterias, ¿verdad? Va a generar Sí, un flujo mayor y el corazón se va a estresar menos, ¿no? Entonces, menos. fíjate, esa es Así una es. conclusión muy interesante, está muy interesante. Bueno, Daniel, ya por último, sí nos gustaría que numeraras las diapositivas, ¿ok? Hay que Ok. numerar las diapositivas para, como ya ha mencionado la doctora María Guadalupe, Ujú. este, nos sirve para, bueno, vete a la diapositiva tal, vete hasta otra diapositiva y empezamos a hacer preguntas, ¿no? Entonces, por favor, Ah, ok. Sí, numerarlas. excelente. Bien, pues te felicito nuevamente, una exposición muy interesante, Daniel. Te deseo mucho éxito en tu Gracias. examen profesional y adelante, ¿ok? Muchas, muchas gracias. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ah, veo la mano levantada del doctor Edson. Sí, adelante, doctor. Bueno, es otra ronda. Aquí voy a bajar esta mano. Bueno, estoy en el celular y en esta parte. A ver, nada más, Daniel, ¿cuáles serían las contribuciones más importantes del trabajo? ¿Serías tan amable de resumirlas en, en unas cuantas líneas? ¿Cuál fue la aportación que estamos haciendo del trabajo? Sí, claro. Tomamos en cuenta un gradiente de presión que no es constante para ecuaciones constitutivas de fluidos no newtonianos. Tomamos en cuenta el mecanismo deslizante, que muchas veces se deja de lado por considerarse a lo mejor no tan relevante a nivel industrial. Pues finalmente consolidamos una metodología que permite, por medio de las ecuaciones que están dentro del alcance de este trabajo, pues poder encontrar los factores de fricción de estos fluidos. Yo creo que esas serían las tres aportaciones clave de este trabajo. Ok. Una pregunta más. El factor de fricción de Darcy, que es el que estás calculando, para un fluido newtoniano, ¿a qué es igual? ¿Cuál es la Ah, expresión? ¿Te acuerdas? es una relación que sería el número 16 entre el número de Reynolds. Ujú. Esa sería como la aproximación. Ok. ¿Y el Reynolds qué relaciona? Relaciona mecanismos, bueno, relaciona el área de flujo, relaciona la viscosidad también, la velocidad, incluso la densidad, ¿no? Del fluido. O sea, inerciales entre viscosos, ¿no? Es Así es. mecanismos inerciales entre viscosos. Involucra una variable asociada a la inercia, que es la densidad, una velocidad macroscópica promedio o Así es. una velocidad macroscópica, una longitud característica y está partido por la resistencia al flujo, es decir, la resistencia que presenta el medio, en este caso el medio es un fluido a ser deformado continua e irreversiblemente, que es la viscosidad, ¿ok? Y, Ok. y para un fluido no newtoniano, ¿cuál sería el cambio y lo que encontraste? Eh, También la viscosidad, que no se comporta de esta misma manera. eh, y bueno, que se deja en función ahora de las fluideces, ¿no? Que sería un inverso de la viscosidad. O sea, entonces fíjate, entonces el factor de fricción para un fluido no newtoniano es digamos, el factor de fricción Ah, newtoniano multiplicado por la viscosidad aparente elevado al cuadrado, ¿ok? Esa viscosidad aparente no newtoniana está normalizada con la viscosidad newtoniana, ¿de acuerdo? Entonces, claro. ese es Sí, lo que vimos, ¿ok? Muy bien. sí, sí, sí. Entonces, esta parte. Y una pregunta más, aquí hiciste la perturbación a primer orden, ¿qué hubiera aparecido a segundo orden? Porque nada más tomamos la perturbación a primer orden, Daniel. ¿Qué hubiera aparecido si calculas el factor de fricción a segundo orden? Mm, no ¿Qué crees recuerdo. qué variable podría aparecer? No sé si la cuestión de el bandeo, la verdad no Mm, estoy seguro, mm, porque sé que conforme tú tomas la serie de Taylor con más órdenes, la aportación es menor.
Entonces ya no fui más allá, pero Ok, no estoy ahí seguro. aparece el efecto de la frecuencia, Ah, muy de la bien. frecuencia del pulso. Entonces es importante la frecuencia del pulso porque esa frecuencia te va a garantizar otro tipo de efectos en el sistema. Entonces, pues bueno, creo que Bueno, está bastante bien y te felicito. Es un buen trabajo, pero sí hay que apuntalar lo que te dice sí, el claro. profesor Luis, de enumerar y poner en cada diapositiva qué es lo que estamos dejando. Pero en general, creo que está bien y tenemos que mejorar un poco la presentación en cuanto a Sí, esa claro. forma. Es de poner exactamente lo que estamos viendo y poner detalles que nos pueden ayudar a simplificar. Esta presentación me la mandas para tenerla, ¿ok? Y Sí, revisarla. claro. ¿De acuerdo? Y les agradezco tanto el espacio como las preguntas. Creo que es muy nutritivo para que el día viernes se pueda presentar lo mejor posible. Ok. Bueno, por mi parte es todo, doctor Luis. A tus órdenes. Sí, gracias, doctor, por sus preguntas. Toma en cuenta todas las observaciones que te hacemos, Daniel. Te deseamos Claro que mucho sí. éxito en tu examen profesional. Ya estamos en tiempo para finalizar el seminario. Les agradecemos a todos por su asistencia. Recuerden que esta sesión ha sido grabada y posteriormente va a ser subida a YouTube para que si alguno quiere ver alguna parte, pues ya va a estar disponible al público. Les agradecemos y los esperamos el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Muchas gracias a Gracias. todos. Gracias a todos.